Ya has oído hablar de un hombre sencillo que lo perdió todo solo por no renunciar a aquello que creía correcto delante de Dios. La Biblia cuenta la historia de Nabot, un hombre común, sin cargos importantes ni influencia política. Aún así, su historia ha atravesado los siglos como un fuerte ejemplo de fidelidad y de injusticia. Nabot vivía de manera tranquila, cuidando de su viña, una herencia que había pasado de generación en generación en su familia. Para él, aquella tierra no era solo un bien material, era algo ligado a su fe, a su historia y a la obediencia a la ley de Dios. Todo cambia cuando esa viña llama la atención del rey Acab. Lo que parecía solo un deseo del rey pronto se transforma en una situación peligrosa, marcada por el abuso de poder, las mentiras y la corrupción. Dentro del palacio se toman decisiones injustas en silencio. Un hombre inocente pasa a ser blanco de un sistema corrompido, mientras él permanece fiel a sus principios sin imaginar lo que se estaba tramando contra él. Esta no es solo una historia antigua de la Biblia, es un relato que sigue siendo actual, pues habla del poder usado de manera equivocada, de gobiernos injustos y de personas sencillas que sufren a causa de decisiones corruptas. ¿Quién fue Nabot en la Biblia? ¿Y por qué su muerte se convirtió en uno de los ejemplos más fuertes de injusticia en las Escrituras? Antes de comenzar, ya te pido que dejes tu me gusta y compartas este contenido, para que esta enseñanza llegue a más personas y podamos difundir la palabra de Dios. La historia presenta a Nabot como un hombre sencillo que vivía en Jezreel y obtenía su sustento del trabajo en el campo. Cuidaba la tierra todos los días y valoraba aquello que había recibido de sus padres. La Biblia dice que su viña estaba junto al palacio del rey Acab. Primer libro de los Reyes, capítulo 21, versículo 1. Este detalle, que parece pequeño, es muy importante porque ayuda a entender todo lo que sucede después. De un lado estaba la vida sencilla de Nabot, del otro, el poder y la ambición del rey. Era el contraste entre quien vivía con humildad y quien siempre deseaba más. Para Nabot, aquella viña no era solo un terreno que producía frutos, representaba la historia de su familia, la memoria de sus antepasados y una gran responsabilidad. Era una herencia transmitida de generación en generación, preservada como señal de la fidelidad de Dios a su pueblo. Según la ley del Señor, la tierra no podía venderse de forma definitiva, pues, por encima de todo, pertenecía a Dios. La propia Escritura declara, la tierra no se venderá para siempre, porque la tierra es mía. Levítico, capítulo 25, versículo 23. Nabot conocía bien este mandamiento y lo tomaba muy en serio. Para él, cuidar de la viña era también honrar la alianza que su familia tenía con el Señor. Este entendimiento guiaba toda su manera de vivir. Nabot no veía su herencia como algo que pudiera negociarse por interés o conveniencia. Sabía que existían límites que no debían ser traspasados, incluso ante propuestas atractivas o la presión de personas poderosas. Nabot representa una fe sencilla, silenciosa, pero lo suficientemente fuerte como para mantenerse firme cuando es puesta a prueba. Vivir en Jezreel, tan cerca del palacio del rey, significaba estar siempre bajo la influencia del poder. Era un tiempo marcado por la corrupción, la idolatría y la injusticia, especialmente durante el gobierno de Acab y Jezabel. Aún así, Nabot permanece fiel a los principios del Señor. No se deja llevar por el ambiente que lo rodea. Su vida muestra que es posible vivir con integridad, incluso cuando la injusticia se vuelve algo común y el pecado pasa a ser visto como normal. Desde el comienzo del relato bíblico, Nabot aparece como un fuerte contraste frente al sistema corrompido que lo rodeaba. No tenía un cargo importante, no era un hombre rico y no ejercía poder sobre nadie. Su fuerza estaba en la obediencia a Dios.
Nabot no buscaba conflictos, pero tampoco renunciaba a su fe. La viña que cuidaba todos los días pasa a representar algo mayor, la decisión firme de permanecer fiel al Señor, sin importar el precio que hubiera que pagar. Este primer momento de la historia es esencial para entender todo lo que ocurrirá después. La fidelidad de Nabot no surge en una situación extrema, sino que se construye en el día a día, en el respeto constante a la ley del Señor. Por eso, cuando aparece el conflicto, no necesita pensar qué hacer. Su convicción ya estaba clara y bien definida. Aquello que muchos veían solo como un bien deseable, Nabot lo veía como parte de su identidad espiritual y del compromiso que había asumido delante de Dios. De esta manera, la narrativa deja claro que el valor principal de la historia no está únicamente en la viña, sino en la actitud de un hombre que eligió obedecer. Nabot entiende que no todo puede ser comprado, intercambiado o sustituido. Su fidelidad, sencilla y firme, prepara el camino para un enfrentamiento que mostrará hasta dónde puede llegar la injusticia de los hombres y hasta dónde alcanza la justicia del Señor. El conflicto de la historia comienza cuando el rey Acab pasa a desear la viña de Nabot. Como la tierra estaba muy cerca del palacio, esto despierta en el rey un interés que, a primera vista, parece simple e incluso razonable. Acab no actúa con violencia ni hace amenazas. Se acerca a Nabot de manera tranquila y presenta una propuesta que, desde el punto de vista humano, podría parecer justa. La Biblia relata que el rey le ofrece a Nabot otra viña, aún mejor, o bien el pago en dinero por el terreno. Primer libro de los Reyes, capítulo 21, versículo 2. Para Acab era solo una negociación común que parecía fácil de resolver. Sin embargo, lo que para el rey era apenas un intercambio conveniente, para Nabot implicaba algo mucho más profundo. La propuesta no se refería solamente a la tierra, sino a su conciencia delante de Dios. Nabot escucha al rey con respeto y reconoce su autoridad, pero no permite que el poder del trono esté por encima de la autoridad del Señor. Su respuesta es sencilla, directa y llena de reverencia. Guárdeme el Señor de que yo te dé la herencia de mis padres. Primer libro de los Reyes, capítulo 21, versículo 3. En estas pocas palabras, Nabot deja claro quién gobierna realmente su vida. La negativa de Nabot no nace del orgullo ni de un deseo de confrontación. No intenta faltar al respeto al rey ni cuestionar su posición. Por el contrario, su respuesta menciona el nombre del Señor, mostrando que su decisión está basada en la obediencia a la ley de Dios. Para Nabot, vender la viña significaría desobedecer un mandamiento claro y deshonrar la herencia que había recibido. Aquella tierra no era solo un bien material, sino una responsabilidad espiritual. Él comprendía que existen cosas que no pueden negociarse, incluso cuando la oferta parece buena a los ojos humanos. Este momento deja claro el gran contraste de la historia. De un lado está Acab, rey de Israel, acostumbrado a que sus deseos sean atendidos, rodeado de poder, influencia y autoridad. Del otro lado está Nabot, un hombre sencillo, sin cargo político, sin protección del sistema, pero con convicciones firmes. El deseo del rey entra en conflicto directo con la obediencia de alguien que eligió ser fiel a Dios. No es solo un choque entre dos personas, sino entre dos maneras de vivir, una guiada por la propia voluntad y otra sometida a la voluntad del Señor. La respuesta de Nabot muestra algo que Acab no estaba acostumbrado a escuchar: un límite. El rey podía ofrecer dinero, tierras mejores y ventajas materiales, pero no podía comprar la conciencia de un hombre que temía a Dios. Ese no, sencillo y firme, rompe la lógica del poder. Revela que no todo puede resolverse con autoridad o riqueza. Existen principios que permanecen firmes, incluso delante de un trono. En este punto de la narrativa,
el clima cambia. Lo que comenzó como una propuesta hecha de manera cordial se transforma en frustración. La respuesta de Nabot hiere profundamente a Acab, no solo por haber sido contradicho, sino porque deja claro que su poder no es absoluto. El rey se da cuenta de que existe alguien en su reino que prefiere obedecer a Dios antes que agradar al gobernante más poderoso de la nación. Este momento marca el inicio de la tragedia. La fidelidad de Nabot, que debería haber sido respetada, pasa a ser vista como un obstáculo. La obediencia, que debería servir de ejemplo, se convierte en un problema. Después de la negativa firme de Nabot, el rey Acab no reacciona con equilibrio ni reflexión. La Biblia describe claramente su actitud. Se entristece, se abate, se va a sus aposentos, se acuesta en la cama, vuelve el rostro y se niega a comer. Primer libro de los Reyes, capítulo 21, versículo 4. Esta reacción va más allá de una simple decepción. Revela un corazón dominado por un deseo no satisfecho e incapaz de aceptar límites. El rey de Israel, responsable de gobernar a todo un pueblo, no logra lidiar con el no que proviene de un hombre común. El silencio de Acab en este momento no demuestra humildad, sino resentimiento. No intenta comprender la fidelidad de Nabot a la ley del Señor, ni considera que la negativa pueda ser justa. La frustración se transforma en amargura, y esa amargura abre espacio para algo aún más grave. Cuando Acab se calla, otra persona toma la palabra. Es en este punto cuando Jezabel, su esposa, entra en escena y cambia por completo el rumbo de la historia. Jezabel no compartía los valores espirituales de Israel. Despreciaba la fe, la ley del Señor y cualquier límite basado en principios divinos. Al ver a Acab en ese estado, no muestra compasión ni incentiva una actitud justa. Por el contrario, cuestiona la autoridad de su marido y deja claro que, en su visión, un rey no debería aceptar ser contradicho. Para Jezabel, el razonamiento es simple y peligroso. Si alguien con poder desea algo, debe tomarlo a cualquier precio. Sin discutir principios ni consecuencias con Acab, Jezabel asume el control de la situación. Decide resolver el problema eliminando aquello que representaba resistencia. Nabot. La reina escribe cartas en nombre del rey y usa el sello oficial, dando apariencia de legalidad a un plan totalmente corrupto. Primer libro de los Reyes, capítulo 21, versículo 8. Estas cartas son enviadas a los líderes y ancianos de la ciudad de Jezreel, hombres que tenían la responsabilidad de velar por la justicia y el cumplimiento de la ley. Jezabel organiza un juicio falso con mucha frialdad. Ordena proclamar un ayuno público, como si la ciudad estuviera buscando a Dios, cuando en realidad todo formaba parte de un plan injusto. Nabot es puesto delante del pueblo, no para recibir honra, sino para ser expuesto. Se presentan dos testigos falsos, tal como la ley exigía en acusaciones graves, pero todo no es más que una puesta en escena. Estos testigos acusan a Nabot de blasfemar contra Dios y contra el rey. Primer libro de los Reyes, capítulo 21, versículo 10. La acusación se hace de forma estratégica. Blasfemar contra Dios y contra el rey era un delito grave, castigado con la muerte. Jezabel utiliza la propia ley como instrumento de injusticia. Aquello que debía proteger al inocente es distorsionado para condenarlo. El poder político se une a la mentira y la justicia es corrompida delante de toda la ciudad. Nabot, que siempre había vivido de manera fiel, pasa a ser tratado como un criminal, sin tener una defensa verdadera. Este momento de la historia muestra hasta dónde puede llegar la maldad cuando el poder se aparta de Dios. Jezabel no solo planea la injusticia, sino que la ejecuta dándole apariencia de legalidad, involucrando a líderes, autoridades y testigos falsos. Algunos participan activamente, otros guardan silencio,
y todo el sistema se vuelve contra un hombre inocente. La fe de Nabot, que antes era motivo de respeto, ahora se convierte en la razón de su condena. Aquí, la narrativa llega a un punto sombrío. La negativa justa de Nabot da inicio a una secuencia de actitudes perversas. El resentimiento de Acab abre espacio para la crueldad de Jezabel. El silencio del rey permite que la mentira tome el control. La justicia es cambiada por la conveniencia, y la vida de un hombre fiel pasa a valer menos que el deseo de ampliar un palacio. El plan hecho en secreto llega a su final más cruel. Nabot es sacado de la ciudad, apartado de los muros que acompañaron su vida sencilla y fiel, y llevado hasta el lugar de la ejecución. La Biblia relata este momento de forma directa y sin detalles adicionales. Nabot es apedreado hasta la muerte basándose en la acusación falsa levantada contra él. Primer libro de los Reyes, capítulo 21, versículo 13. No hay registro de últimas palabras, ni de defensa, ni de un clamor público por justicia. El silencio que rodea este momento es pesado y revela la magnitud de la injusticia cometida. Nabot muere sin negar aquello en lo que siempre creyó. La Biblia no lo describe suplicando, gritando ni rebelándose. Su actitud final refleja la misma fidelidad que marcó toda su vida. La dignidad con la que enfrenta la muerte contrasta con la cobardía del sistema que lo condenó. Hombres que deberían defender la justicia participan en la ejecución, mientras otros solo observan en silencio. El poder vence en ese instante, no a causa de la verdad, sino por medio de la mentira manipulada. La muerte de Nabot no ocurre porque haya cometido algún crimen, sino porque eligió permanecer fiel. Su obediencia a la ley del Señor lo puso en confrontación directa con la ambición del trono. Pierde la vida no por rebeldía, sino por integridad. La viña que cuidó con tanto celo, herencia de sus padres, ahora parece haberle costado todo. El inocente cae, y en ese momento no hay ninguna señal visible de la intervención de Dios. Así que termina la ejecución. Jezabel actúa con frialdad. No muestra tristeza ni cuestiona lo que se ha hecho. La Biblia dice que ella comunica a Acab de forma directa: Nabot está muerto, y la viña ahora puede ser tomada. Primer libro de los Reyes, capítulo 21, versículo 15. No hay luto, ni reflexión, ni arrepentimiento. La muerte de un hombre fiel se transforma solo en una oportunidad para satisfacer un deseo antiguo. Al recibir la noticia, Acab se levanta y va a tomar posesión de la viña. El rey finalmente consigue lo que deseaba. La tierra ahora está libre, el obstáculo ha sido eliminado y el objetivo ha sido alcanzado. A los ojos humanos, el mal parece vencer. El poder supera a la justicia, la mentira vence a la verdad, y la fidelidad de Nabot parece haber sido recompensada con la muerte, mientras la ambición recibe aquello que tanto anhelaba. En este momento de la historia, todo parece concluido. Nabot está muerto, Jezabel ha alcanzado su objetivo y Acab camina por la viña como su nuevo dueño. No hay registro de tribunales, denuncias, ni reacción del pueblo. El sistema funcionó exactamente como fue planeado. Para quien observa solo lo que está en la superficie, la injusticia no trajo ninguna consecuencia inmediata. Este es uno de los momentos más silenciosos y al mismo tiempo más inquietantes del relato bíblico. Revela una verdad difícil de aceptar. No siempre la justicia aparece de inmediato. Hay situaciones en las que el inocente sufre y el culpable prospera. La historia de Nabot no intenta suavizar esta realidad. Muestra los hechos de forma directa, sin explicaciones fáciles. Sin embargo, el silencio del cielo no significa que Dios sea indiferente. La ausencia de una respuesta inmediata no quiere decir que Dios no haya visto lo que ocurrió. La viña pudo haber cambiado de dueño ante los hombres,
Pero la historia aún no ha llegado a su fin. La sangre de Nabot no fue olvidada. Lo que parece una victoria del mal es solo un intervalo antes de la respuesta divina. La historia no termina con la muerte de Nabot. Lo que parecía un final definitivo a los ojos humanos se convierte en el punto en el que la justicia de Dios comienza a manifestarse de manera clara e inevitable. La viña fue tomada, la sangre inocente fue derramada, y el rey camina por la tierra como si todo estuviera resuelto. Aún así, la Biblia deja claro que Dios vio cada detalle. Ninguna mentira pasó desapercibida y ninguna injusticia quedó escondida. Es en ese momento cuando el Señor envía a Elías, el profeta conocido por su valentía y fidelidad. Dios no elige a cualquier mensajero, sino a alguien que ya había enfrentado a reyes, denunciado la idolatría y confrontado el poder sin miedo. Elías es enviado exactamente al lugar donde ocurrió la injusticia, la viña que fue tomada de manera cruel. El escenario del pecado se convierte también en el escenario del enfrentamiento de Dios con el rey. Cuando Elías se encuentra con Acab, no hay un diálogo cuidadoso ni palabras suaves. El profeta habla con autoridad, porque no presenta una opinión personal, sino que transmite la palabra del Señor. Deja claro que Dios vio el asesinato de Nabot y la apropiación injusta de su herencia. La Biblia registra este enfrentamiento de forma directa y contundente. Mataste y también tomaste posesión. Primer libro de los Reyes, capítulo 21, versículo 19. Esta pregunta no permite excusas. Revela el pecado de manera clara y abierta. Elías muestra que, aún sin haber apedreado a Nabot con sus propias manos, Acab es responsable de lo ocurrido. Su silencio, su consentimiento y el hecho de haberse beneficiado del crimen lo colocan delante del juicio de Dios. El Señor anuncia castigo contra Acab y también contra Jezabel, dejando claro que la injusticia no quedará sin respuesta. El mismo Dios que parecía en silencio en el momento de la muerte de Nabot, ahora se manifiesta con firmeza y justicia. Este episodio cambia por completo la forma de entender la historia. Lo que parecía ser la victoria del mal se revela como una ilusión pasajera. El poder humano puede engañar a tribunales y personas, pero no logra escapar de la mirada de Dios. La viña pudo haber sido tomada por los hombres, pero al final siempre perteneció al Señor. La muerte de Nabot no fue olvidada. Llegó delante de Dios, y Dios respondió en el tiempo correcto. El enfrentamiento con Elías deja claro que la justicia de Dios no depende de los tribunales humanos. Cuando los sistemas fallan, Dios actúa. Cuando la verdad es silenciada, Dios hace que sea proclamada por medio de sus profetas. Acab, que antes parecía estar por encima de cualquier cuestionamiento, ahora se ve expuesto delante de la palabra del Señor. La autoridad que él creía absoluta se muestra limitada frente al juicio divino. En este punto, el legado de Nabot se vuelve aún más evidente. Pierde la vida, pero no pierde su integridad. Su fidelidad permanece firme. Nabot no dio discursos públicos, no escribió libros, ni lideró multitudes, pero su obediencia silenciosa se transforma en un testimonio eterno. Su historia muestra que la fidelidad a Dios no se mide por la duración de la vida, sino por la firmeza de la fe. La vida de Nabot enseña que los justos no siempre reciben una recompensa inmediata, pero siempre son vistos por Dios. Enseña también que la injusticia puede parecer vencedora por un tiempo, pero nunca tiene la última palabra. Dios es justo, atento y fiel. Él ve el sufrimiento del inocente, oye incluso el clamor que no se expresa en voz alta y actúa en el momento adecuado. Así, la historia de Nabot no termina en derrota, sino en dignidad. Él cae ante los hombres, pero permanece firme ante Dios. Su vida se convierte en una advertencia para los poderosos y en un consuelo para los fieles.
El mensaje final es claro y atraviesa generaciones. Obedecer a Dios vale la pena, incluso cuando el precio es alto, porque ninguna fidelidad pasa desapercibida ante los ojos del Señor. Ahora, escribe en los comentarios si ya conocías la historia de Nabot en la Biblia. Comparte esta enseñanza con más personas, deja tu me gusta y suscríbete al canal para no perder los próximos contenidos. Que Dios bendiga tu vida.